Y es solo de lo que era de las determinaciones del plan general. O sea, lo que no se podría es hacer el plan parcial tal como estaba previsto. El plan parcial, tal como estaba previsto, no se podía construir. No, Había que modificarlo. Vale. ¿Y a alguien más se le encargó algún otro trabajo con respecto a esto? Yo creo que colaboraron también aparejadores y eso, pero yo creo que más como ayudando en los trabajos de Epifanio. O sea, se apoyó en el servicio, en los aparejadores, delineantes y eso. En principio, si no me equivoco, tenemos que usted hace la valoración teniendo en cuenta el 100% del aprovechamiento. No, es que me gustaría, por eso le dije, si me deja un poquito le explico. A ver, dígame. A ver, ese día Epifanio baja y me dice, el concejal de urbanismo ha hecho este encargo. Entonces yo le dije que era muy complejo y que el 100% del aprovechamiento urbanístico entendía que era no lo que había que adquirir, porque había entrado los estándares urbanísticos, estaba la ley de costas y tal, y que había temas que necesitaba por lo menos un dictamen jurídico o algo para valorar eso. Entonces, como resultado de eso, él lo debió comunicar a dirección y al día siguiente nos convocan en una reunión arriba en dirección a la que asiste ya don Manuel Parejo, la convoca José Tomás Martín, el gerente, y en esa reunión es en la que se concreta el trabajo y entonces lo que es a mí se me pide, dice, bueno, pues por lo menos pon las distintas hipótesis, que es lo que después yo realizo en ese estudio, que es me imagino que al que se refieren ustedes, en que digo, bueno, pues en las dudas que yo, o en las tesis que yo mantenía de que estaba afectado por la ley de estándares, de la costa, tal, saldría este valor, y en el caso de hipótesis de considerar el 100% del aprovechamiento urbanístico, saldría pues este valor. Y eso, yo hago un estudio primero de eso. Doña Pía, ¿quiénes estaban en esta reunión? Estaba apuntado, pero estaba el gerente, estaba don Manuel Parejo, estaba Epifanio y yo creo que había algunos de los técnicos de la unidad. Yo creo que estaba Jesús, que es el que tenía que hacer los costes de urbanización, y no sé si alguno de los aparejadores podría estar también. Era una reunión grande, el concejal dijo allí, o sea, que era lo que él necesitaba. Nos convoca el gerente y... Bien. Y usted empieza a hacer su trabajo, que consta... Sí. Bien. Bueno, es un trabajo en el que aparece el mío con otros, con todos estos que he comentado. ¿Recuerda usted el planeamiento, o sea, el plan parcial, perdón, qué uso permitía en el frente de la playa? Sí, uso hotelero y después tenía algunos usos comerciales y algún equipamiento. ¿Es cierto que el uso... que el uso característico y permitido era el uso hotelero? El prioritario. ¿Y había alguno compatible? No, yo no creo recordar que en las parcelas hoteleras me parece que no, porque incluso exigía que fuesen hoteles de 4 o 5 estrellas como mínimo. O sea, que se requería que fueran hoteles de 4 o 5 estrellas. De todas formas, no recuerdo que hubiese otro uso compatible. Tendría que mirarlo y consultar lo que hice en su momento. Si lo hubiera visto, lo hubiera hecho constar. Si usted lo hubiera visto, lo hubiera hecho constar. Sí, yo creo que no. Que ahora en este momento no recuerdo de memoria. Y recuerda, además, que se permitían hoteles de 4 o 5 estrellas. Obligaba, no dejaba hacer hoteles de categoría inferior. Obligaba hoteles de 4 o 5 estrellas.
Es cierto, además, que cuando usted entra ya a valorar estos terrenos, hace constar en su informe que existen numerosos deberes urbanísticos pendientes. Sí, a mí me preocupaba bastante eso, porque además no tuve en aquel momento, como era un estudio interno, más o menos con cierta urgencia lo requerían, no tuve tiempo de que me aportasen, por ejemplo, los certificados registrales para ver qué cargas podían existir. Y después había algunos que sí que eran más o menos evidentes de incumplimiento, como de los costes de urbanización, el plan general se había modificado. Bien, es cierto que se hace constar que no se ha completado el desarrollo del planeamiento del área, en tanto el Plan General de Ordenación Urbana establece la modificación de un plan parcial según las instrucciones del plan parcial según las instrucciones contenidas en las fichas de ordenación detallada. ¿Eso qué significa? Eso significa que el suelo, aunque el plan general dice que es suelo urbano, dentro del suelo urbano hay dos categorías de suelo, que es el consolidado y el no consolidado. Los derechos de aprovechamiento de los suelos no consolidados no son los mismos que el derecho al aprovechamiento de un suelo consolidado. En definitiva, que no se habían cumplido los deberes urbanísticos, por lo que no se había alcanzado el 100% del aprovechamiento urbanístico. Bien. Y es cierto que si esto es así, digamos, el valor de estos terrenos sobre la base del 100% del aprovechamiento urbanístico disminuye. Sí. ¿En qué proporción disminuye? Hay en varias, y depende también de las metodologías que se utilicen. Hay una ya que te exige la ley del suelo, que en eso, en suelo urbano no consolidado, el máximo que podrían llegar a alcanzar los propietarios sería un 90%. No consolidado, o sea, el máximo sería el 90%. Pero es que también, al no haber cumplido los deberes urbanísticos, ellos no han alcanzado ese 90% todavía. Lo alcanzas cuando has cumplimentado los costes de urbanización. Todo eso influye cuando se valora, ¿no? Hay que reducir los costes de urbanización pendientes, Y aparte de reducir los costes de urbanización pendientes, una vez reducidos estos costes, de ahí hay que ceder el 10% de aprovechamiento. Sí. O un máximo de 10%. Mínimo 10%. Mínimo. O sea que todo esto, en principio, reduciría un 10% sí. del valor de estas parcelas, sí. teniendo en cuenta el 100% del aprovechamiento urbanístico. Y además que también, los plazos. Cuando uno hace una valoración, si tú puedes poner el producto inmobiliario en el mercado sobre la marcha, eso tiene un precio, porque tú haces el proyecto, estoy poniendo un ejemplo, y empiezas a vender sobre proyecto para licenciar la promoción. Al estar sometido a una modificación de plan general, al estar sometido a tener que hacer nuevo proyecto de compensación, nuevos estatutos y bases, nueva reparcelación, todo eso significa tiempo. Y cuando se emplean métodos como, por ejemplo, el método residual dinámico, en el que el tiempo es dinero, porque empiezan a contar, por ejemplo, plazos, o sea, porque tú estás pagando créditos al banco y financiaciones y todo eso. Todo eso hace que se reduzcan los costes de urbanización de los terrenos. El aprovechamiento, el valor del aprovechamiento de esos terrenos. El valor de los terrenos, cuando uno mete en el método, sobre todo se nota en el método residual dinámico, en el que influye mucho el tiempo. Se mete lo que es la promoción, los gastos que vas a tener en la promoción, los beneficios y tal. Cuanto más se alarga desde que tú inicias la adquisición de los terrenos hasta que tú puedes poner en mercado ese producto,
menos rentable es. Tienes más costes, tienes más gastos de financiación, por lo que puedes pagar menos por el suelo. Dígame, también hace usted constar que las determinaciones de la ordenación no se encuentran adaptadas a la Ley de Estándares Turísticos. Estándares turísticos. Esto era así. Bien. Y es cierto que esta ley establecía una repercusión de 40 metros cuadrados construibles por cama. No, a ver, establecida era 60 metros cuadrados, creo recordar de memoria, de suelo por cama, ¿no? Entonces, bueno, me quedo ahí en la respuesta o si quiere. Siga. Entonces, eso tenía repercusión en la valoración que nos hallábamos, porque las parcelas estaban con una superficie determinada y les asignaba. Es un poco complicado lo que voy a explicar, pero bueno, tenían asignada un número de camas y de metros cuadrados, ¿no? Entonces, si nosotros dividíamos esas camas que tenían asignadas por la superficie de suelo, nos encontrábamos que no se podía materializar todo lo que estaba previsto en el plan general o en el plan parcial y era inmaterializable, ¿no? Y después es cierto que según esto entonces se reducían el número de camas. Es cierto que según estos cálculos a usted le salía, aplicando la Ley de Estándares, le salía 61.480 metros cuadrados valorables como de uso hotelero frente a los 130.250 previstos en el plan parcial. Salía menos, de memoria no le puedo dar la cifra. Salía bastante menos. Bastante menos, pero no tengo. De memoria no recuerdo. Los números que se hacen constar en su informe. Después también hace constar usted que no se habían aprobado ni los estatutos ni las bases, ni se había ni constituido la Junta de Compensación, ni tramitado el proyecto de compensación. ¿Esto a qué se está refiriendo? Es que resulta que sí que había un proyecto de compensación y unos estatutos, pero con el plan parcial. Pero como el plan general entra en vigor, y aunque hay gente que dice, no, es que con la sentencia. No, la sentencia lo que dijo es que había sido correcta la aprobación y en su momento pues fue aprobado. Pero es que con posterioridad entró en vigor el plan general, que es un plan general, un instrumento de rango superior. Entonces, como hemos indicado anteriormente, había que modificar ese plan parcial el ámbito de reparcelación era diferente porque se sacaba el barrio del Suculum fuera, entonces había que hacer un nuevo proyecto de compensación. El proyecto de compensación original estaba metido el barrio del Suculum. Sí. Y en el plan, por ejemplo, y el plan general lo extraía. Con lo cual, evidentemente, este proyecto de compensación ya no valía.